poca, casi o nula. Esa es la expectativa del ciudadano de a pie respecto a lo que van a significar las elecciones judiciales de este domingo 15 de diciembre. Es más, mucha gente me dice, bueno, se suspendieron las elecciones. ¿Hay una total desinformación o definitivamente a la gente no le importa y no le interesa lo que va a suceder este domingo 15 de diciembre, teniendo en cuenta que no se van a elegir magistrados del TCP en 5 departamentos, sino se van a elegir magistrados del TCJ en 3 de los departamentos? Lo cierto es que van a haber elecciones judiciales, se ha gastado un poco más de 200 millones de bolivianos. El Tribunal Supremo Electoral está dando cumplimiento a una sentencia constitucional. Hemos invitado la noche de este martes a la diputada Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana, para hablar un poco con ella respecto a cuál es la expectativa que tiene ella personalmente respecto a estas elecciones judiciales que se van a llevar a cabo en nuestro país, marcadas por una serie de fallos constitucionales que terminan cercenando el proceso como tal. Diputada, buenas noches. Buenas noches, Junior. Un saludo desde Tarija. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, evidentemente, como señala usted, creo que a ningún boliviano le gusta este proceso para seleccionar a las altas autoridades que van a administrar justicia. El proceso es una copia baratísima de los gobiernos socialistas del siglo XXI, que por supuesto, más allá de liberar a la justicia de la política, más bien aprende a la justicia en la política. Y eso ocurre porque los magistrados o los candidatos, corrijo el término, a magistrados, necesitan de estructuras partidarias y políticas para poder hacer campaña y ganar el voto. Y cuando se da esta situación, cuando hay un pacto entre un precandidato y un partido político, lo único que estamos haciendo es politizar a la política. En este momento, los magistrados le pertenecen todos como mascotas, diría yo, lastimosamente ese es el término, no hay otro término para comparar, al movimiento, al socialismo. Le jalan la correa, emiten los fallos, ayudan a Evo a que siga siendo un pedófilo, le dan impunidad, jalan la correa, emiten otro fallo. En Santa Cruz incluso se está viendo cómo es que el señor Petronildo Flores ha favorecido a una familia entera, fallando y dejando sin un espacio laboral a gente en Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo hoy en día. Los magistrados además venden los fallos, no sé si los venden por media docena, docena completa, pero es una triste realidad. Ha habido magistrados incluso que en su casa han tenido de asilados políticos a personajes nefastos como el señor Quintana. Ha habido magistrados que han estado volando en helicóptero sobre los departamentos, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del señor Iván Espada. Y posiblemente en esta elección podamos repetir ese error. Por eso yo creo con mucha firmeza que pese a que no comparto cómo se elige, la manera, las precandidaturas, que muchas están ligadas al movimiento, al socialismo, no puedo cometer la irresponsabilidad de decirle a la gente que vaya y vote blanco y nulo, porque hay salvadísimas excepciones en todos los departamentos y hay salvadísimos candidatos por los que vale la pena ir y hacer el intento de votar. Y mostrar así que si se direcciona el voto en favor de alguien ya en los estrados electorales, significa que el MAS estaría preparando el fraude no solo de ahora, sino del 2025, como lo hemos visto el día de hoy. No lo escucho, Junior. Sí, diputada, perdón. Es decir, ¿usted no comparte con la posición de su partido político o el entorno de Carlos Mesa que ha pedido votar nulo o en blanco? ¿Usted cree que hay que votar por un candidato? Ahora la pregunta es ¿por cuál candidato, no? Mira, yo no comparto la postura de Carlos Alarcón. Hasta el momento Carlos Mesa no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, no comparto en lo absoluto muchas cosas de Carlos Alarcón, no comparto. Yo no tengo miedo de decirlo como muchos otros. De hecho, he sido la primera en indicarlo, incluso antes de que tengamos tránsfugas que por su minuto de fama se han agarrado de declaraciones mías desde el 2021. Creo que hay que votar. Yo he estado haciendo un trabajo que les lanzaba en mis redes sociales y que minuto a minuto
se va actualizando, la llamo listas azules, no precisamente porque los candidatos estén vinculados solo al movimiento del socialismo, sino que también hay malos candidatos que no tienen una preferencia partidaria, pero han cometido cierto tipo de delitos, ¿no? No se llaman listas negras porque no le veo al caso, pero sí se llaman listas azules porque muchos están vinculados al movimiento del socialismo y otra gran cantidad de ellos han emitido fallos muy cuestionables, han cometido hechos de corrupción, entre otras cosas. Entonces yo invito a la gente a que nos pueda seguir, ir verificando, sobre todo en Facebook, estas listas que han sido publicadas y que las vamos actualizando y que con seguridad hasta el jueves se va a realizar la última actualización. Lo estamos haciendo también con activistas, estamos haciendo varias consultas y creemos que esto va a permitir a que la gente pueda elegir mejor, tenga un trabajo más facilitado. O sea, de una lista de repente de 8 candidatos, estamos sirviendo a manera de que la gente de esa lista de 8 puede identificar por lo menos a 5, que sepa por quiénes no votar y tenga 3 opciones para investigar y votar por el que mejor le parezca, ¿no? Pero ese es el trabajo en principio. Después, aprovecho que estoy en este espacio para hacer una grave denuncia de algo que está ocurriendo en Tarija. Hace 3 meses vengo presentando denuncias en contra del precandidato Marco Miranda Guerrero, candidato al Tribunal Supremo de Justicia. Este señor ha cometido varios delitos electorales. En primer lugar, ha utilizado un vehículo oficial para viajar a Yacuiba como vocal del Tribunal Departamental de Justicia con viáticos, pero resulta que convoca conferencia de prensa para promover su candidatura y pedirle a la gente que voten por él. Eso es totalmente ilegal. Nosotros lo descubrimos, lo denunciamos y lo inhabilitamos. Resulta que después de inhabilitarlo, el órgano electoral que tiene cierta simpatía con este señor y lo defiende y busca la manera de habilitarlo y habilitarlo, anula los sobrados, es decir, anula la inhabilitación de Tarija y vuelve a foja cero. ¿Por qué vuelve a foja cero? Porque en la denuncia, él al responderla reconoce que ha utilizado bienes públicos del Estado, que ha hecho campaña y que ha solicitado el voto. Entonces, el órgano electoral anula obrados para anular su respuesta y que en una segunda chance él niegue todos estos hechos. Volvemos a denunciar a Marco Miranda, descubrimos que él viaja al Chaco nuevamente junto al gobernador de Tarija a pedir que voten por él. Hemos presentado videos, fotografías y una serie de documentación, no solo por ese viaje donde pide prácticamente el voto, sino porque ha incurrido en varias faltas electorales. Lo volvemos a inhabilitar en Tarija y el órgano electoral hasta el día de hoy no ratifica esa inhabilitación o por lo menos no dice nada, se queda en silencio, porque ellos podrían decir, no estamos de acuerdo con la decisión tomada en Tarija, lo vamos a volver a habilitar. Directamente no dicen nada, están esperando hasta el día sábado para volverlo a habilitar a este señor y dejarnos a nosotros sin la posibilidad de interponer un amparo constitucional en contra de esta habilitación, entre comillas, que ya se está dando, que además genera impunidad en favor del candidato de la falsa oposición y del masismo. Realmente es lamentable el actuar del órgano electoral. Y para ponerle cherry a la torta, hoy día Luis Arce, a través de un decreto inconstitucional, cercenando las atribuciones de la Cámara de Diputados, ha decidido poner como vocal del Tribunal Departamental Electoral de Tarija a la mejor amiga de Marco Miranda, una señora que ha estado en la elección del 2019 como vocal de nuestro Tribunal Departamental, el año que se ha cometido fraude, trabajando de la mano con Evo Morales, la vuelven a colocar hoy como vocal en Tarija y esta señora resulta que es íntima amiga de Marco Miranda y que ha trabajado por 11 años como secretaria personal del señor Marco Miranda cuando este señor ejercía como juez y daba fallos altamente cuestionables. ¿Qué es esto? ¿Una afrenta directa contra Tarija? La manera clarísima de señalarle al país que van a cometer un fraude que lo quieren camuflar, porque además horas después sale el señor Hassan Teufel a decir que no se va a hacer un recuento inmediato de los votos. ¿Qué es lo que pide
la ciudadanía boliviana todo el tiempo, que hagamos un recuento como el TREP el 2019 y el resto de vocales del órgano electoral se ha opuesto a esta situación. Nos quieren tomar el pelo. Y con todas esas reglas sucias, con la cancha inclinada a favor del movimiento al socialismo, no podemos permitirnos y darnos el lujo de ir a votar blanco o nulo. Sería un tremendo error. Y claro, el MAS empieza a tomar estas acciones, poner esta vocal de manera inconstitucional, cercenando las funciones de la Cámara de Diputados. Luego dice que no va a haber conteo rápido. ¿Por qué? Porque desde el día de ayer nosotros estamos promoviendo que la gente elija un candidato que no sea masista, porque era mucho más fácil para el gobierno que la propia oposición pida voto blanco o nulo. No juguemos el juego del MAS. Blanco o nulo permite al movimiento al socialismo, de todas maneras, poner al candidato que les dé la gana, porque están jugando al juego de la estructura partidaria. Diputada, claro, bastante difícil van a estar, digamos, las elecciones. Fíjese usted, su voto, un voto, el mío, un voto, digamos, el del ciudadano, un voto, pero más fácil les ha resultado a los candidatos ir a buscar los votos a las organizaciones. Vamos a Potosí, por ejemplo. Imagínense un candidato que se vaya a una mina, a un distrito minero, y logre conversar con la Federación de Mineros X, Y, Z y B. Es decir, allí nomás tendrá unos 10, 15 mil votos. Y no se olvide que en las últimas elecciones los magistrados han llegado con 15 mil, 12 mil, 8 mil. Hay magistrados que con 2 mil votos han logrado a asumir el cargo. Porque fíjese usted, si no fuera obligatorio, le aseguro que mucha gente ni siquiera se va a tomar la molestia de ir a votar, o definitivamente la gente no sabe por quién va a votar, porque esa campaña donde se han gastado millonadas de recursos económicos del Tribunal Supremo Electoral, por lo menos yo no he visto ni un solo candidato. No tengo en detalle los nombres de los candidatos a el Poder Judicial, que me los voy a topar en la papeleta este domingo, digamos, ¿no? Mire, Junior, como diputada suplente de un departamento que representa el 4%, yo le puedo asegurar que el trabajo que hemos hecho es totalmente honesto, no solo a usted, a su medio de comunicación, sino también a la ciudadanía. Nosotros hemos invertido 0 bolivianos en decirle la verdad a la gente. Y creo que el día de mañana, claro, puede haber un convencimiento de un candidato que vaya y cierre con una organización minera y ahí conseguir 15,000 votos. Pero estoy segura que esos 15,000 votos al final no dejan de ser 15,000 bolivianos que día a día reniegan por los hechos de corrupción. Seguramente son padres de familia, tíos, hermanos, tienen primas, que también no les gustaría y Dios no quiera que nunca pase, tener alguna familiar que haya sido víctima de algún abuso sexual y que el día de mañana no pueda conseguir justicia a su familiar, porque la persona que la haya atentado contra ella esté vinculada al movimiento al socialismo. Yo creo que a ningún boliviano le gusta la corrupción, creo que a ningún boliviano le gusta la pedofilia, creo que a ningún boliviano le gustan los asesinos, creo que a ningún boliviano le gustan las estafas, creo que cualquier boliviano digno de vivir en nuestra tierra quiere justicia imparcial. Le aseguro que tanto opositores como oficialistas, es decir, como masistas, el día de mañana, porque no se sabe quién puede ganar las elecciones presidenciales del 2025, y no queremos tampoco magistrados que se vendan al poder de turno, van a querer una justicia imparcial para que no reparta persecución política. Solamente en 20 años del gobierno del movimiento al socialismo hay más de 35 autoridades, altas autoridades del movimiento al socialismo, entre autoridades y exautoridades, que han cometido el delito de violación o abuso sexual. Más de 35 en 20 años. Ni uno de estos ha pisado nunca una cárcel. Se han favorecido o con arresto domiciliario o con la benevolencia del MAS de dejar con impunidad sus crímenes. Entonces, yo creo que el día de mañana nadie quiere toparse con esos señores que gozan de impunidad. Yo te digo algo, Junior, que a mí me alarma. Aquí quienes promueven a este candidato, Marcos Miranda, además del alcalde de Yacuiba, Carlos Bru, íntimo amigo de Evo Morales, imagina, o sea, el alcalde de Yacuiba,
donde se comete el delito de trata y tráfico, estupro y violación por parte de Evo Morales, socapado por Carlos Bru, José Quecaña, etcétera, etcétera, hoy esas mismas autoridades son las que respaldan a este candidato, el señor Marco Miranda. Carlos Bru, José Quecaña, el señor Irineo Flores, el gobernador de Tarija, el señor Lanchipa, el ministro o exministro de Justicia Lima, son los que promueven esta candidatura. A esas personas se suman los abogados nefastos de Tarija. Un abogado que ha salido a tratar de desprestigiarme, porque creyendo que desprestigiarme la gente iba a pensar que lo que yo denuncio hoy es un disparate, cuando no es así. Un abogado que ha ido a amenazar el periódico El País de incendiarlo, un abogado que ha defendido a criminales vinculados al asesinato de Cristian Mariscal, periodista de Tarija, un abogado que ha sacado a su hermano violador con orden de aprehensión del departamento de Tarija. Esa es la gente que apoya a Marco Miranda. Yo, por atrás, van las pruebas, el respaldo de lo que le estamos diciendo a la población. ¿Y por qué estamos vinculando a este señor con el movimiento al socialismo? Ellos por delante me atacan con 3 alcaldías, me atacan con una gobernación y me atacan con un aparato estatal. A eso nos estamos enfrentando y a eso se suman abogados totalmente nefastos que están haciendo campaña para promover al candidato del movimiento al socialismo. Y esto ocurre en todo el país. Gracias, le agradecemos. Vamos a ver qué pasa con el caso del candidato Marcos Miranda. Muy poca expectativa, es lo cierto, a 5 días de lo que van a significar las elecciones judiciales en nuestro país. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Junior, un saludo. Gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa. Está con nosotros aquí en los estudios de la Red de TV